Buenas noches a todas las personas. Vamos a dar inicio a un en vivo de Biografía del Misterio, un en vivo más aquí en Biografía del Misterio. Como ya les habíamos comentado anteriormente, no habíamos hecho el en vivo más temprano. Ahorita ya estamos aquí. La verdad es que es bastante tarde, son las 2 de la mañana y no teníamos planeado hacer el en vivo. Sin embargo, ya estamos aquí para poder comentar algunas cositas y poder pues platicar más que nada con todos ustedes, ¿no? Fíjense que el día de ayer estábamos platicando historias que las personas nos han comentado a nosotros y esto con razón de que ya no habíamos platicado historias de esa forma. Entonces, bueno, vamos a empezar a comentar algunas historias. De ese en vivo surgieron bastantes pláticas y de ese en vivo surgieron algunas historias. Entonces estuve empezando a hacer memoria para recordar algunas historias que me han platicado y que me han contado, ¿no? Todavía nos quedamos ayer con las historias de la Normal de Veracruz, un lugar en donde hay mucho fenómeno paranormal, mucha actividad paranormal. Existen muchas cosas en este lugar, como lo son portales, rituales, cosas así por el estilo, ¿no? En este lugar hay mucha gente que ya ha ido. De hecho, me parece que para todos los que hemos visto Extranormal o cosas así, en este lugar ya fue esta productora. Ya fueron a investigar, ya fueron a checar muchos influencers o youtubers que se dedican al ámbito paranormal. También ya pudieron ir a este lugar. Y la verdad es que se me hace algo sorprendente cómo es que un lugar que fue una escuela, una institución, puede llegar a tener tanto enfoque hacia lo paranormal. Pero como yo les estaba platicando, esto es por la simple y mera situación de que en este lugar se encuentran ciertas cosas muy interesantes, ¿no? Vamos a tomar una recapitulación de ese lugar. Vamos a tomar esa recapitulación en razón de que esta fue no solo una escuela, sino que también fue un lugar en donde fue un hospital o una clínica especializada para personas con la enfermedad de la tuberculosis. Como saben, esta es una enfermedad que, pues desgraciadamente, tiene una connotación muy grave y las personas pues tienden a fallecer más rápido y más fácil en esta situación. Lo que queremos hacer el día de hoy es platicar algunas historias, platicar algunos relatos y recordar un poco, hacer remembranza en estas cosas que nos han comentado las personas. ¿Por qué? Porque la verdad es que el ámbito paranormal yo creo que es uno de los ámbitos más interesantes de investigar, o a mí se me hace así. Entonces, como les estaba comentando, los relatos que van en razón de esta escuela o de este lugar, pues siempre han sido relatos muy sonados, ¿no? Permítanme un segundito, también vamos a ver lo de los relatos que tenemos por aquí guardados para todos ustedes. Estos relatos que siempre platicamos aquí en Biografía del Misterio. Espero que se esté escuchando bien, que no haya ningún problema con esta parte del audio. Y me parece que también vamos a contar algunas historias o leyendas. Por aquí tenemos ya algunas abiertas, entonces vamos a darle paso. Dice así: tengo tantas historias que ni siquiera sé por dónde empezar. Honestamente he estado viviendo cosas que solo puedo describir como paranormales desde que era niña, y a estas alturas creo que algo se ha quedado pegado a mí. La casa de mis abuelos estaba definitivamente embrujada. Me quedaba allí con frecuencia y recuerdo despertarme en medio de la noche y ver una figura espeluznante parada en las escaleras mirándome. Parecía una niña, pero no lo era. Su cabeza era demasiado grande, desproporcionada y tenía una forma extraña, como desfigurada. Me daba tanto miedo
que me cubría por completo con la manta, obligándome a dormir para no verla más, y esto me pasó varias veces. Intenté contárselo a mi familia, pero nadie me creía. Todo cambió el día que estaba en la habitación de arriba con mi hermana y algunos primos. Tenía una cámara Polaroid antigua, colgada de la perilla del armario, sostenida por la correa. Las ventanas estaban cerradas, la puerta también. Lo aclaro porque los adultos luego intentaron decir que fue el viento. Estábamos sentados viendo la televisión cuando de pronto la cámara comenzó a levantarse lentamente y luego golpeó con fuerza la puerta del armario. Salimos corriendo, gritando, sin poder entender qué había pasado. Después de eso, mi amiga y yo nos aficionamos a cazar fantasmas. Cada vez que dormíamos allí, ella vivía justo al lado, así que pasábamos muchas noches explorando la casa. Más de una vez, estando arriba, escuchamos pasos corriendo por las escaleras. Otras veces, sentadas abajo en la sala, escuchábamos ruidos de algo moviéndose arriba, pero cuando subíamos no había nadie. No sé si lo que había ahí era algo demoníaco, pero una experiencia en particular siempre me dejó marcada. Una noche una amiga y yo estábamos abajo, conversando sobre religión. Encima de la chimenea había un enorme espejo que había estado allí desde que tengo memoria. Mientras hablábamos de Dios, de pronto escuchamos un fuerte golpe como si el cristal se rompiera. Miramos hacia el espejo justo a tiempo para verlo caer, como si algo lo hubiera golpeado con furia en el centro. El vidrio estalló en el suelo, no había nadie cerca, solo nosotras. Tengo muchas historias, no solo esta, también de otros lugares. Ahora tengo 29 años y sigo experimentando cosas que no puedo explicar. Jugué con cosas que no entendía cuando era adolescente y en el fondo siento que quizás eso abrió una puerta que nunca debí cruzar. Ahorita que estoy platicando esta historia me hace recordar una de las historias que a mí me platicaron hace bastante tiempo. Era un grupo de personas, bueno, un grupo de amigas. Este grupo de amigas, salían recurrentemente a tomar. Entonces, en una de esas idas y venidas del alcohol, o de fiesta más bien, llegó el momento en el que varias de ellas se envalentonaron y dijeron, ah, pues sabes qué, vamos a jugar al panteón, ¿no? El típico vamos a jugar al panteón. En esa ida y vuelta de la fiesta, llegaron al panteón y por lo regular, por lo que me contaron en esa ocasión, acostumbraban bastante ir a jugar a lo que sería las escondidas en estos lugares. Entonces a mí se me hace algo como pues no peligroso, pero sí se me hace algo que no es como muy común. No es muy común que las personas digan, ah, pues sabes qué, vamos a ir a jugar al panteón, vamos a ir a jugar a las escondidas, ¿no? Entonces, lo curioso de esta ocasión es que cuando empezaron a jugar, la mayoría de ellas dijeron que se iban a quitar los zapatos. Entonces, a la hora de quitarse los zapatos, los acomodaron en las tumbas. Y después de eso, en las tumbas donde habían puesto los zapatos, estos zapatos ya no se encontraban, ya estaban en otro de las tumbas, en otro de los lugares. Cuando terminan de jugar es que se dan cuenta y entonces empiezan a preguntarse entre ellas, oye, ¿sabes qué? ¿Tú moviste esos zapatos? ¿Tú moviste mis zapatos? ¿Los quitaste donde yo los acomodé? Y resulta que entre todas dijeron que no. ¿Pudo haber sido una broma de mal gusto? Sí, de esas bromas que a lo mejor uno no quiere pasar y menos en los panteones, pero también pudo haber sido un fenómeno paranormal también, claramente. Justo en ese panteón, yo en alguna ocasión, en estas experiencias que se llevan a cabo los días de muertos, por lo menos en este panteón hay una experiencia que te lleva dentro del mismo para poder descubrir si es que hacen brujería, para poder ponerte en contacto con fantasmas mediante radiestesia, mediante péndulos, cosas así. Entonces, en este panteón sí es uno de los más viejos y me parece que es el panteón principal, pero lo interesante de este lugar es que cuando tú acudes a estas experiencias vas con personas que se dedican a investigar el fenómeno paranormal, por lo regular, ¿no? No sé cómo sea en otras ocasiones, ¿no? Pero en esta ocasión, nosotros que acudimos a esta experiencia, llegamos y lo primero que nos enseñaron fue que habían descubierto en cierta tumba un lugar en donde habían escondido brujería. Cuando la sacaron, lo que sucedió es que era un frasco lleno como de chiles, con vinagre, con varias cosas, ¿no? Y dentro había unas fotografías y huevos. Los huevos de hecho ya
Cuando uno pone un huevo en vinagre ven que se pone como blandito, ya no es el huevo duro. Entonces se veía de esa forma. Este panteón ha tenido bastante actividad paranormal, yo lo podría decir así, porque yo en alguna ocasión sí acudí a este panteón y pude sentir ciertas cosas. De hecho, hay bastantes personas que cuentan historias relacionadas a este panteón con espectros o con almas en pena. También recuerdo una ocasión que esto ya me lo contó una persona aparte, ¿no? Pero en esta historia esta persona que les digo que me platicó es conocida de el velador que trabajó ahí. Este panteón cambiaba de velador constantemente, no siempre ha tenido el mismo, pero contaba que el velador cada vez que llegaba, su trabajo empezaba más o menos a las 4 de la tarde y terminaba hasta el otro día, terminaba su jornada a las 8 de la mañana. Era un trabajo yo creo que bastante largo, pero bueno, el chiste es que esta persona tiene una casetita. Bien en medio del panteón está la casetita del cuidador y nada más es un cuartito yo creo que como de un 80 de ancho por unos 2 y medio de largo. O sea, le cabe un catre más o menos y una mesita y una silla o un banco para estar ahí. Entonces resulta que la persona esta en algunos días, y él decía que se ponía más fuerte en Día de Muertos, lo que era octubre, noviembre, todo eso, ¿no? Pero en alguna de estas ocasiones, permítanme un segundito. En alguna de estas ocasiones, cuando él se encontraba en el panteón, no relata que empezaba a escuchar ruiditos como risas de pequeños. Lo curioso es que en este panteón no hay un lugar en donde se entierren a los pequeños. Es curioso porque este panteón no tiene muchas pues tumbas de niños. Entonces decía él que se escuchaban risas como de niños y que salía a checar, que salía a ver con su lámpara, pero nunca encontraba nada. Hasta que, bueno, él platica que llegó un momento en que él empezó a salir constantemente a las 2 de la mañana. No, ni siquiera a las 3 ni a las 12. No dice que empezó a salir a las 2 de la mañana a dar su rondín. Por lo regular tenía un grupo en donde mandaba unas fotografías y en esas fotografías avisaba, el panteón a las 2 de la mañana está tranquilo, el panteón a las 10 de la noche está tranquilo, el panteón así sucesivamente. Entonces acostumbró a las 2 de la mañana empezar a mandar esas fotografías y hacer sus rondines. Dice que en una de esas ocasiones el panteón está dividido por ciertas zonas. Entonces la primera zona es la más vieja, la zona del medio es una zona un poquito menos vieja y así sucesivamente. Tú vas subiendo y el panteón es más nuevo. Entonces dice que una vez en una de esas zonas antes de llegar a su casetita pudo ver como si fuera una sombra o como si fuera el espectro de una pequeña que empezaba a caminar por una de las callecitas del panteón. Este panteón está dividido por calles, sus calles tienen hasta nombre y todo el rollo, ¿no? Entonces dice él que pudo alcanzar a observar cómo es que una silueta o un espectro de una pequeñita se escondía dentro de una de esas calles. Él iba en la calle principal, que suben, y así contiguos hay varias calles, que atraviesan todo el panteón, ¿no? Entonces resulta que en una de estas que atraviesa la calle principal puede observar cómo se esconde esta pequeñita. Esa fue una de sus primeras experiencias que sucedieron. Después de eso, conforme fueron pasando los meses, porque no era algo que fuera siempre, o sea, cada que salía a hacer sus rondines no veía cosas, sino que esta persona, conforme fueron pasando los meses, empezó a tener otras experiencias. Una de esas experiencias fue la barredora. Yo recuerdo que cuando me platicaron esta historia, el señor decía que era más o menos como a las 10 de la noche. Él estando en su casetita o salía, llevaba su comida, pero cuando comía o cuando iba a comer, que era más o menos como a las 10 de la noche, él dice que ponía su radio. Tenía un radio de estos de los antiguitos. Pues es que por lo regular en estos lugares no hay como que mucha tecnología, no hay internet, cosas así, ¿no? Entonces dice que ponía su radio para ponerse a cenar y en un momento empezaba a escuchar como si alguien barriera el patio. Entonces que él salía a revisar y pues como el panteón no tiene alumbrado, el panteón realmente está alumbrado por las lámparas de la calle, del alumbrado público, él salía con su lámpara y se ponía a ver qué era lo que estaba pasando y no encontraba nada. Dice que lo curioso es que en alguna ocasión, cuando salió de su caseta y alumbró, porque se estaba escuchando a esta como señora, esta persona, esta alma o lo que fuera, barrer,
que cuando salió, esa ocasión no se quitó el sonido de cuando estaba barriendo, sino que siguió y que trató de seguir el sonido. Que lo curioso fue que él salió de su caseta, bueno, cuando él estaba dentro de la caseta, cuenta que escuchó cómo empezaron a barrer fuera, que no estaba ni tan cerca, pero sí se escuchaba más o menos cerquita. Cuando sale y empieza a alumbrar hacia donde creía que estaban barriendo, después empezó a escuchar más arriba, en la parte más nueva, y así sucesivamente el Señor empezó a seguir el sonido de este ser empezando a barrer algo y empezó a caminar hacia donde se encontraba el sonido y el sonido se iba alejando poco a poco, poco a poco. Entonces esto se lo cuenta a otra persona. Recuerdo y como no sé por qué me dan escalofríos. Yo creo que sé por qué me dan escalofríos. Porque yo tuve una experiencia así en mi casa y la verdad es que no fue una experiencia muy grata porque había fallecido un familiar en donde yo vivía, había fallecido un familiar. Entonces, me pasó algo similar. Bueno, el chiste es que esta persona le contó a otra lo que estaba escuchando o lo que estaba sintiendo con esta parte de lo que se escuchaba que barría, ¿no? No sabía ni siquiera qué era o no sabía ni siquiera quién era lo que producía el sonido. Y le comentó esta señora que lo más seguro es que el ser o el ánima que estaba barriendo lo quería llevar a una zona y que tuviera mucho cuidado porque los entes o los espíritus por lo regular siempre tienden a atraernos de algunas formas, ¿no? Y que al parecer a él lo querían llevar para hacer ciertas cosas con él o para lastimarlo, ¿no? Esa fue una de las experiencias. Y como yo les digo, a mí se me eriza la piel porque recuerdo a la perfección también una experiencia, esta ya es propia. Cuando yo llegaba a mi casa, yo llegaba y tenía muchas cosas que hacer en ese tiempo. Entonces yo llegaba a mi casa después de las 11, de las 12. Y en ese tiempo, cuando llegaba, pasaba por mi perro y ya nos íbamos para la casa. Y en una ocasión yo estaba arriba y me estaba preparando algo de comer. Entonces de esas veces que dices, ¿sabes qué? No quiero comer en la mesa pues, de la cocina, ¿no? Y agarré mi plato de comida y ya me fui para mi cuarto. Entonces mi cuarto tenía una ventana así enfrente. O sea, se podría decir que en los pies de la cama estaba una ventana y del lado izquierdo tenía yo otra ventana que estaban bastante grandes. Estaba comiendo y estaba viendo mi teléfono, de hecho estaba poniendo unos videos y empecé a escuchar cómo barría a alguien. Y se me hizo muy curioso porque yo no tengo vecinos. Bueno, en ese tiempo no tenía vecinos. De mi lado derecho era un terreno baldío y de mi lado izquierdo era una casa que ya no vivía nadie, pero al lado había una familia que tenía animales. Y yo siempre le echaba la culpa a que las personas llegaban en la noche y les echaban como que milpa o no sé qué les echaban a sus vacas. Y yo siempre le echaba la culpa a esa parte. Yo decía, no, pues es que son pues son los animales. Pero como tengo lámparas, yo me asomaba por ahí y de veras que recuerdo a la perfección cómo es que se escuchaba algo o alguien que estuviera barriendo el patio. Y justo era en la parte de abajo de donde yo vivía. O sea, estaba la ventana, hagan de cuenta que está la ventana aquí y yo en el segundo piso. Y en esa parte donde está el garage, ahí se escuchaba perfectamente cómo es que barría alguien. Y yo alumbraba con la lámpara y no se veía nada, no se veía nadie, no hacía aire, no nada. Entonces, yo creo que esta experiencia del velador que en algún momento me platicaron, ya tiene bastantes años, la verdad, pero esta experiencia me recuerda mucho a lo que yo vivía en esta casa. En esta casa pasaron, perdón, en esta casa pasaron muchas cosas. La verdad es que sí pasaron bastantes experiencias. Pero bueno, regresando al tema del velador del cementerio o del panteón, esa no fue la única experiencia que este señor bueno, no nos contó directamente el señor, nos contó la señora que justamente le dijo que tuviera cuidado con lo que escuchara, porque si seguía escuchando más cosas podría tener alguna situación mala, ¿no? O sea, algún espíritu le podría haber hecho algo malo. Entonces resulta que esta persona empezaba a dar sus rondines. Les digo que tenía ciertas horas para dar sus rondines y mandar sus fotos. En una de esas ocasiones nos comentan que en las fotos donde él estaba tomando y que mandaba a su grupo para avisar que todo estaba bien, no se dio cuenta de la foto, nada más tomó una foto y la mandó. Eh, lo curioso es que esta foto fue en una parte como en la parte derecha se podría decir del panteón.
Entonces hagan de cuenta que en esa parte ya estaba la barda que colindaba con la calle y había una lámpara. Esta lámpara alumbraba para cierta parte del panteón adentro. Entonces nos comentan que cuando esta persona manda la foto, nadie contesta nada hasta el otro día, ¿no? Porque en ese momento pues ya era bastante noche. Y que le empiezan a comentar, oye, ¿sabes qué? Que ¿ya te diste cuenta que hay algo ahí en esa foto que mandaste al grupo de revisión? Y dice, no, no, ¿qué foto, no? Dice, sí, pues la foto tal, de tal hora, ¿no? Y dice, no, no me he dado cuenta, ¿qué es lo que hay? Y entonces empiezan a checar lo de las fotografías. Esto que les estoy contando, esto pasó, yo creo que hace como unos, ¿qué serán? Como unos 7 años. Apenas empezaba esto de lo de, bueno, no, no empezaba, ya estaba, pero lo de WhatsApp y todo esto de los grupos empezaba a ser como que más conocido, ¿no? No, entonces ya tiene más tiempo. Ha tenido yo creo como unos 10 años. Bueno, el chiste es que empiezan a revisar todos la fotografía y resulta que, por lo que comentan en la fotografía, gracias a la luz que se encontraba de la parte de la calle, se podía observar una silueta de una pequeña, la pequeña que él vio en algún momento esconderse por los panteones, bueno, por las calles del panteón. A lo mejor no era la pequeña, pero sí era un alma. Les digo que lo curioso de este panteón es que no hay muchos niños o muchos pequeños acomodados en sino que por lo regular siempre es de adultos. Además es un panteón viejo, ya casi no hay lugares. Ahorita está en construcción la parte más nueva, que es la parte de hasta atrás del panteón. Entonces, empiezan a observar la fotografía y se dan cuenta que en efecto, al lado de una de las tumbas se encontraba una silueta de una pequeña o la silueta de un ser que parecía un niño o una niña. Y se dan cuenta porque dentro de la silueta que se ve difusa, que se veía, bueno, es lo que cuentan, ¿no? Que se veía difusa, se le veía como si tuviera un pequeño vestido, pero era una sombra, o sea, era una silueta de una sombra que se llegaba a formar el dibujo de lo que sería un, pues sí, un vestidito. Y entonces, pues al otro día este señor empieza a decir, no, pues es que yo creo que es la misma que vi o la misma que estaba viendo cuando estaba haciendo mi recorrido. Son historias que llegan a contar las personas y que por lo regular siempre tienen que ver con, pues yo creo que con la parte que más nos pega a nosotros, ¿no? Que sería la situación de los pequeños o cosas así. Ahora, recuerden que hay muchas teorías sobre esto, ¿no? Las personas dicen o comentan que por lo regular seres espirituales malos o seres de bajo astral o demonios o cosas así o almas en pena tienden a adoptar este tipo de cuerpos que son los cuerpos de las pequeños o de las pequeñas para poder engañar a las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros dentro de nuestra inconsciencia o dentro de nuestro inconsciente sabemos que un pequeño tal vez no nos puede dañar hasta cierto punto. Entonces es más fácil para nosotros decir, si te habla un pequeño en la madrugada o en la noche, pues tú sales a lo mejor con el temor, pero te asomas, lo ves o cosas así, o si te está hablando, pues te acercas, ¿no? Y preguntas, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Por lo regular es de esa forma. Entonces estos seres ocupan estos cuerpos para que nosotros podamos acercarnos. Recuerden que los seres de este tipo siempre tratan como que de engañar al ser humano, tratan de engañarnos para que nos podamos acercar. Entonces, en esta historia fue así. Y este señor tiene muchas historias. No son fuertes, la verdad es que no son fuertes. Yo creo que de la más fuerte que nos llegó a contar en algún momento fue que estaba comiendo a esto de las 10 de la noche. Y dice que abrió su topper y todo el rollo, tenía su microondas, metió ahí su comida para poder calentarla. Y entonces después de eso empezó a comer y puso la estación de radio que normalmente escuchaba y que de un momento a otro la radio empezó a tener estática y cayó. Dice que esa fue la experiencia más fuerte. ¿Por qué? Porque a la hora de caer la radio sintió como un escalofrío. Dice que él sintió una ráfaga de viento que le generó mucho frío. Entonces esa fue la experiencia más fuerte que él tuvo en el panteón. No siempre, pues, no siempre ser velador de los panteones significa que vas a tener experiencias súper paranormales o exageradamente fuertes, ¿no? Esa es otra de las cosas. Pero sí, en efecto, dice que la experiencia más fuerte fue esa para él,
que la radio empezó a tener estática. Él estaba escuchando la radio, eran las 10 de la noche, por lo regular hay estaciones que terminan a las 12 sus transmisiones y hay estaciones que siguen toda la madrugada, ¿no? Y te ponen música o nada más está el locutor y están hablando. Entonces, lo curioso de esta historia es eso, que puso su radio, empezó a sonar, empezó a comer y todo el rollo y después la radio se perdió dentro de la estática. Yo me imagino que fue algo así, estilo Spirit Box. No sé si ustedes conocen lo que es eso, pero es una cajita con la cual muchos investigadores paranormales se comunican con los espíritus. Y es por estaciones, hagan de cuenta que va pasando y va brincando de estación en estación. Entonces dice que en esta ocasión el radio tuvo una estática y que se prolongó por un tiempo y cayó. Y dice que después de que cayó la radio, o sea que fue un evento normal, se podría decir, que cuando cayó la radio, llegó el momento de que él sintió esta parte del escalofrío. Este escalofrío, pues obviamente yo creo que todos lo sentimos. Ahora, recuerden que hoy en día cierta parte de la ciencia ya dice que los espíritus, entre comillas, pues existen. ¿Por qué existen? Porque son medibles. Los pueden medir por el ectoplasma, por impulsos electromagnéticos, por impulsos eléctricos, cosas así. Y se dice que cuando uno siente un escalofrío, por lo regular, en este sentido, sin razón aparente, es porque algún ser o pues algún alma o espíritu se está acercando a nosotros, porque al final de cuentas nosotros sentimos ese impulso, ¿no? Nosotros también, gracias a nuestro sistema nervioso, tendemos a sentir impulsos eléctricos, porque todo se maneja por ese tipo de energías, ¿no? Entonces nosotros llegamos a sentir estos impulsos, y de esta forma el Señor pudo sentir el escalofrío que le produjo ese evento, y ya no solo ese evento, también la sugestión de estar trabajando en un panteón, porque esa es otra de las cosas, ¿no? Y así como esa historia nos contó algunas más, pero como les digo, regresando al tema de estas historias, yo les voy a contar una historia bien curiosa. ¿Y esto por qué es curioso? Porque hace mucho tiempo nosotros íbamos de excursión, entre comillas, a la selva, a una selva en Veracruz. Entonces, salíamos en las noches y siempre que salíamos en las noches teníamos que ir con personas conocidas del lugar porque obviamente ellos son los que saben andar entre estos senderos de noche y pues no se pierden. Uno coloquialmente puede ir a estos senderos o puede andar en la selva y pues te pierdas, ¿no? Y es bastante peligroso, por eso les digo. Entonces íbamos con algunas personas y por lo regular siempre entre hombres y todo eso, porque en esa ocasión íbamos puros hombres, por lo regular siempre entre hombres empezamos a contar con este tipo de eventos, ¿no? Empezamos a platicar las historias paranormales, empezamos a platicar todo este tipo de cosas, ¿no? Y recuerdo que en esa ocasión nuestro guía hacía ciertas paradas. Ese día caminamos casi toda la madrugada, casi toda la madrugada. Salimos alrededor de las 10, 11 de la noche. Y después de eso llegamos a las casas, se podría decir así, pues yo creo que como a las 4 de la mañana. La verdad es que no me acuerdo muy bien, porque ya cuando llegamos, entonces más tarde, porque ya casi estaba amaneciendo. Bueno, pónganle que como a las 5:30, 6 de la mañana llegamos. El chiste es que, bueno, nosotros estábamos caminando entre la selva, entre el monte, como ellos le dicen, y llegó un momento en el que empezamos a contar estas historias de terror, ¿no? Le empezamos a preguntar al guía, oye, ¿y tú qué onda? ¿Qué has escuchado aquí? O sea, ¿qué has escuchado de este lugar? ¿O qué te han pasado? Tú que vienes muy seguido aquí pues al monte, ¿no? Aquí a la selva. Y sí le han pasado o le habían pasado bastantes historias. Esta persona por lo regular acostumbraba a irse de pesca en las madrugadas. Entonces tenía un burrito en donde cargaba sus cosas y cargaba su tarraya y cosillas así. Entonces, en la noche, en este lugar, es bien bonita esta parte de la pesca. Este es un preview, perdón. Es bien bonita la parte de la pesca porque uno va en la madrugada y puede pescar así, aunque no me lo crean, hagan de cuenta que los pececitos están como dormidos, ¿no? Entonces tú les metes la mano y los levantas como si nada. Y allá se acostumbra mucho a hacer la pesca de camarón. Esta pesca de camarón tú la haces con una lámpara. Entonces alumbras la parte del río y se ven los ojitos de los camarones y ya pues nada más los agarras. Esta persona acostumbraba mucho a hacer ese tipo de pesca, ¿no?
la pesca en la madrugada con su lámpara, camarones y pescaditos, carpas, cosas así. Y dice que en una ocasión le pasó algo que lo asustó. Él dice que se encontró con la Llorona, o bueno, con algún ser parecido a la Llorona. Pero lo curioso de esta historia es que él dice que cuando estaba buceando, que estaba buceando de noche, tenía una lámpara que puede sumergir. Estaba buceando de noche ahí en el río para ver qué podía pescar con su arpón. Y dice que en un momento vio como si hubiera una serpiente de estas coralillo, pero que se le hizo muy raro, que porque la serpiente iba nadando muy rápido, y que se le hizo muy raro porque estos animales normalmente no salen en la noche, y aparte de eso no salen no andan en el agua a esas horas de la madrugada, ¿no? Entonces que cuando él la vio y la alumbró, dice que nada más vio cómo pasó así, cómo hizo el pasón, la víbora, y de pronto pues él se salió del agua. Después de eso, porque él nos comenta que esta serpiente, si lo llegaba a morder, pues obviamente no iba a tener el tiempo suficiente para salir y podía fallecer en ese mismo instante, ¿no? Entonces resulta que cuando empieza, cuando empieza a salirse de ahí, dice que su burrito se empezó a poner extraño, que su burrito se empezó a poner raro, que empezó a tener como que ciertas actitudes extrañas. Y él cargó su tarraya, le cargó sus cosas y empezó a poner sus botellas por ahí. Esta persona también, pues le gustaba el trago, ¿no? Entonces dice que llevaba su caña. Allá en este lugar le dicen mucho que al trago. Saludos desde Colombia. Saludos, Diego Fonseca. Saludos, hermano. Ojalá que estés disfrutando las historias que estamos platicando, que son narraciones de algunas personas que nos han comentado. Entonces, bueno, y un abrazote hasta allá, hasta Colombia. Entonces, bueno, el chiste es dice que cuando salió del agua, él se pegó un traguillo ahí a su cañita para que se le bajara el susto de ver a la serpiente que estaba dentro del río. Y que posteriormente él empezó a caminar ahí para la selva porque él iba por un armadillo o por lo que se le pusiera en la madrugada, ¿no? Entonces que en una de esas ocasiones el burrito se empezó a poner loco, bueno, saliendo del río, que se empezó a poner loco. Este señor de veras que tenía, digo tenía o no sé si tenga porque no sé si siga vivo, pero tenía unos pinches, tenía un valor muy cabrón, así lo puedo decir, porque era de las pocas personas que yo conozco que se interna en la selva solo. Bueno, a lo mejor no solo con su animal, no con su burrito, pero siempre iba solo. Entonces, pues, la neta, para andar solo ahí en esos lugares, pues no cualquiera, ¿eh? De veras, y les digo porque yo he andado en esos lugares y de pronto uno está ahí y no se ve nada, o sea, las sombras te consumen en estos lugares. Si tú apagas tu luz, las sombras te consumen. Entonces el burrito se empezó a poner extraño, se empezó como a desesperar y empezó a jaloneársele de la cuerdita con la que llevaba amarrado. Y dice que de pronto a sus espaldas empezó a escuchar el lamento de lo que él cree que era la Llorona o el muerto, porque dice que él nunca escuchó que dijera ay mis hijos, sino que simplemente escuchó como el lamento. Se tiene mucho la creencia de que dice ay mis hijos, ¿no? O que hay muchas personas antiguas que dicen que suena de esa forma. Entonces dice que nada más se escuchó el lamento largo y tendido, como si estuviera sufriendo esta persona, ¿no? Y que el burro se le escapó de las manos. Entonces dice el Señor, a mí cuando se me escapa el burro de las manos, pues yo trato de ir atrás del burro, porque ya no vi quién nos lo mandó, ya no vi quién nos lo mandó, pero espérenme. Señor de noche me parece que ya había estado con nosotros en alguna ocasión. Muchas gracias por el corazoncito, muchas gracias por enviarnos un regalo, mi buen amigo Señor de Noche. Espero que les estén gustando las historias. Entonces dice que cuando se le escapa el burro, esta persona sale corriendo atrás del animal para que pues pues lo pueda alcanzar, ¿no? Y que detrás de él se veía como si fuera una bruma que formaba una silueta de una persona. Él dice que es una bruma, o a lo que se hace referencia de una bruma, es como si fuera neblina, como si hubiera un manto, no un manto de neblina, sino vaya, neblina como tal, ¿no? Que fuera una bruma de neblina. Entonces dice que esta persona dice que él iba corriendo tras de su burro y que empezaba a escuchar el lamento, ¿no? Y que el lamento estaba atrás y lo escuchaba, cosas así. Y que a la hora de voltear a ver para atrás, alcanzó a ver esta bruma, ¿no? Alcanzó a ver esta parte de bruma en donde
pues él se sorprende. Y su animal, pues, caminando, corriendo entre la selva, cabrón. O sea, y pues él tratando de agarrarlo, ¿no? Porque pues van los pescados, su tarraya, van sus cosas con las que él trabaja. Entonces, dice que esa fue una de las experiencias que le tocó. En alguna otra experiencia que nos platicaban, también fue una experiencia en donde se iban de cacería estas personas y por lo regular la cacería que se ocupa en ese lugar o la cacería que se hace en ese lugar es cacería de madrugada. Tú siempre vas con tu lámpara, vas con tus cosas así, ¿no? Y dice que en esa ocasión iban 3 personas y de estas 3 personas todos llevaban perros. Allá se ocupa mucho el perro para este tipo de actividad, ¿no? Entonces, sí, y les digo porque a mí me ha tocado. Es una experiencia, a lo mejor a muchos no les gusta, pero es una experiencia como, pues, como muy interesante, lo vamos a poner así. Porque hagan de cuenta que uno se encuentra aquí en este lugar, en medio de la selva, en serio. O sea, uno está aquí y que tú no tienes prendida tu lámpara. En ese momento tú estás con todo apagado. Y se puede escuchar un animal por acá y se puede escuchar otro animal acá. Y así te la vives en ese momento. Porque la verdad es que es así, ¿no? Entonces, de pronto, el señor que le sabe a esto de los perros o que tienen sus perros, escucha el aullido o el ladrido del perro. ¿Qué les gusta? A 1 o 2 kilómetros lejos de donde está uno. Porque en la selva, aunque ustedes no lo crean, y de noche el sonido viaja impresionante. O sea, y tú escuchas a los perros a lo lejos como hacen wow, wow. Se escucha increíble. Bueno, es una de las experiencias que a mí me ha gustado vivir en estas situaciones, ¿no? Y entonces cuando tú escuchas al animal que está ladrando así a lo lejos, les estoy diciendo a 1 o 2 kilómetros, eh, pues uno se sorprende. De hecho, hasta tengo unos videos de cuando íbamos a la selva caminando y todo eso. Ojalá que ahorita me acuerde y se los enseño, porque esa selva, aunque no me lo crean, esa selvita, pues uno va caminando y le cuesta, o sea, hay ramas o lianas colgando, mucha piedra de río en este lugar, entonces si te apendejas en una de esas te caes, te puedes fracturar un tobillo, un pie, cosas así. Y les digo, entonces uno escucha al animal hacia lo lejos y lo primero que hace el señor es que te dice, ¿sabes qué? Anda por tal lado y a correr en medio de todo, o sea, aunque ustedes no lo crean, en medio de todo y te vas abriendo paso entre la selva y la gente que va enfrente con los machetes va cortando y tú vas caminando y vas corriendo y el animal, ya dicen las personas, ya lo lleva, ya lo lleva, ya lo lleva y a correr entre la selva, o sea, son experiencias que pues uno disfruta mucho, ¿no? Entonces, en una de estas experiencias que iban 3 personas que nos comentan que se fueron de cacería, estas 3 personas empiezan a caminar. Allá hay un lugar al que le llaman el Zapotal. Este lugar que es conocido como el Zapotal es porque hay mucho chico zapote. Es una fruta muy rica. Gracias, señor de la noche, o señor de noche, perdón, porque nos envió otro corazón. Muchas gracias, un corazón coreano ahora nos envió. Gracias, hermano, en serio. Eso nos motiva, como no tienes una idea. Nos ayuda mucho. Como les estaba diciendo, iban 3 personas y dice que en este lugar que es conocido como el Zapotal hay muchas higueras. Las higueras son árboles muy grandes en donde hacen como cierta parte como nido los animales en la parte de arriba, ¿no? Entonces en este lugar hay muchas higueras y que empezaron a escuchar a lo lejos, como les platicaba anteriormente, el ladrido de los perros. Entonces empiezan a hablar entre ellos, oye, ¿sabes qué? Hay que correr, empieza a correr porque allá está el animal, hay que ir por el animal, sale. Y empezaron a correr, a correr, a correr y de pronto escucharon cómo empezaron a golpear o cómo sus perros empezaban a aullar de una forma distinta y nos comentan que dijeron, no, ya les está poniendo en la madre, el animal está muy cabrón, pues le está poniendo en la madre y escuchaban cómo los perros aullaban, ladraban y todo eso, ¿no? Eh, Dice que empezaron a caminar hacia donde estaba el sonido, el sonido, el sonido, el sonido, y que llegaron a una de estas conocidas higueras. Entonces que en la higuera empezaron a decir, no, pues es que ¿qué animal puede haber aquí? Pues solo a lo mejor un armadillo muy grande, ¿no? Entonces que empezaron a buscar con las lámparas y todo el rollo, pero resulta que no encontraban al animal. Y los perros, ya cuando ellos llegaron, los perros se pusieron en calma, que ya no estaban ladrando, que ya no se aventaban, que ya no había nada extraño en los perros. Pero resulta que después de eso,
nos comentan que los perros empezaron a aventar hacia la higuera, que empezaron a ladrar muy fuerte hacia la higuera y que se empezaron a aventar y empezaron a brincar como si estuvieran observando algo en la parte de arriba. Entonces, que cuando empezaron a ver esta actitud de los perros, ellos pues voltearon con lo que llevaban en ese momento, que voltearon hacia arriba esperando ver que el animal estuviera ahí en esa parte de arriba y que no pudieron observar nada en ese momento, que dice, nosotros apuntamos hacia la parte de arriba pensando que a lo mejor había algo arriba. Creo que hay onzas, allá en ese lugar hay onzas, que son animales como gatos, pero son mucho más grandes y también es, si quieren, pues esas te pueden, pues a lo mejor yo creo que hasta petatear, ¿no? Bueno, el chiste es que dijeron, no, pues es que hay que ver, ¿no? Y que voltearon todos, apuntaron hacia la parte de arriba para ver qué era el animal que se encontraba ahí o qué era lo que estaba pasando en ese momento, que dice que no vieron nada, pero que los perros estaban ladrando muy fuerte y que se aventaban y que se abalanzaban sobre el tronco de la higuera. Entonces que llegó el momento en el que empezaron ellos a agarrar a sus perros, los amarraron y les empezaron a gritar, oye, ya estuvo, ya deja. O sea, empezaron entre ellos a jalar a sus animales, ¿no? Para que ya no estuvieran haciendo el escándalo. Y pronto, de pronto, dice esta persona, que empezaron a agarrar a sus animales y los empezaron a juntar y que empezaron a ver cómo sus perros empezaban a temblar, pero empezaban a temblar como si tuvieran miedo. Y que estas personas entonces empezaron así como que a ver qué pedo, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, y empezaron a revisar a sus perros porque se supondría que deberían de estar lastimados, o sea, debían de haber tenido heridas de lo que se podría decir los había lastimado, ¿no? Entonces que en una de esas empezaron a temblar los perros y que a la hora de estar revisando a los perros escucharon un sonido. Dice él que fue como un gruñido, o sea, no fue un lamento. En esta ocasión no fue un lamento, no fue una situación a lo mejor que tenga que ver con humanos, ¿no? Sino que fue un gruñido y que después de este gruñido empezaron a sentirse todos mal. Dice que en el momento en el que empezaron a escuchar estos como sonidos guturales, que empezaron a tener ganas de vomitar y que por ahí empezaron a vomitar. Entonces que empezaron a vomitar y que sus perros obviamente tenían mucho miedo, que empezaban a hacer sonidos como de miedo, empezaban a hacer sonidos así como, pues sí, como gemidos de miedo los animales, porque al parecer había algo completamente malo o maligno en ese lugar. Y hay historias muy interesantes, por ejemplo, en estos lugares de la selva, que son los mismos nativos o las mismas personas de estos lugares que nos cuentan. Una de esas es, o yo no sé si hay personas que lo han escuchado, pero cuando nosotros llegamos y empezamos a hacer este tipo de excursiones para internarnos en la selva y poder ver qué es lo que había, por decirlo con otras palabras, había una historia que nos comentaban mucho y era la historia de Juan del Monte. Esta historia, decían, y se las platico para darle contexto a lo que nos dijeron estas personas. Esta historia de Juan del Monte es porque cuando ellos se meten a la selva a hacer cacería o para ir a hacer cualquier cosa a la selva, siempre tienen que hacer una ofrenda y esa ofrenda se la hacen a un ser o a un ente que se llama Juan del Monte, en este lugar específico de Veracruz. Entonces, ¿qué le llevan? Le llevan cigarros, le llevan tequila o le llevan pues algo de beber y se lo dejan ahí. Y lo que por lo regular que nos comentan es eso, ¿no? Llegan a este lugar donde hacen la pequeña ofrenda y dicen, hola Juan del Monte, pues te traigo y te ofrendo esto, permíteme llevarme uno, dos o tres animalitos para poder comer, no voy a desperdiciar la carne, cosas así, ¿no? Entonces, dice esta persona que, bueno, cuando uno no le ofrenda a Juan del Monte, por lo que yo entiendo, de hecho en alguna ocasión nos tocó a nosotros, a mi papá y a mí, que íbamos caminando y ya llevábamos muchas horas, en serio, ese día fue de día, más bien esa ocasión fue de día, nosotros fuimos de día y había un como sopilote en la parte de arriba, que por donde nosotros andábamos, el animal andaba y andaba ahí arriba de nosotros y siempre nos acompañaba. Y entonces uno de los nativos de este lugar nos dijo, ¿traen cigarros? No, pues que no. ¿Traen cañita, algo, tequila? ¿Qué traen? ¿No traen nada para dejar? No, pues no. Dice, pues hoy no vamos a pegar nada, así es que no le ponemos nada a Juan del Monte.
Y fue ahí donde nos empezaron a contar esta historia, porque Juan del Monte en este lugar, o se tiene la creencia de que Juan del Monte ocupa el cuerpo de un ser, de un águila, de un sopilote, de un buitre, de lo que fuera, pero que vaya volando, porque de esa forma es que te va cuidando y él permite si te llevas algo de la selva o no te lo llevas. Entonces en esta ocasión, les digo, o sea, la historia es esa. Juan del Monte puede convertirse en ciertos animales de la selva, o por lo regular así lo dicen los nativos de este lugar de Veracruz. Y resulta que en la historia que nos estaban contando las personas estas que iban de cacería, cuando ellos empiezan a ver a sus perros que estaban temblando y después empieza uno con malestares y empieza a vomitar uno y después se suelta el otro a vomitar y así sucesivamente empiezan a vomitar las tres personas. Después de vomitar ellos dicen que empezaron a escuchar como algo corría alrededor de todos, ¿no? En este lugar por lo regular siempre hay mucha hojarasca, entonces dice que se escuchaban los pasos que caminaba o que corría algo alrededor de ellos en el monte y que no sabían qué era porque no se veía, pero se escuchaba cerca. Y después de eso él comenta que a lo lejos en una parte donde está, es que yo conozco este lugar donde ellos estaban, pero es que cómo se los explico. Mm, Esta higuera, porque cuando nosotros fuimos, y en esta ocasión que fuimos a la selva, nos dijo, nosotros tuvimos esta experiencia aquí, en esta higuera, y nos señaló la higuera. Y a nosotros nos pasó algo extraño ese día también, pero bueno, hagan de cuenta que está la higuera, está el árbol así, nosotros estamos de frente así, y para la parte trasera está como una especie de planicie. El terreno está así planito, después hace una pequeña bajada y hace algo así, como que se inclina y una pequeña subidita y así, porque ahí hay como un vestigio de río y hay mucha piedra de río. Entonces dice que en la parte donde se encontraba la subidita esta inclinada, a lo lejos se podía ver como si fuera un sopilote, pero del tamaño de una persona, que este sopilote se veía del tamaño de una persona. Y ellos atribuyen a que lo que estaban viendo era Juan del Monte y que no los estaba dejando cazar. Entonces resulta que entre ellos iba la persona esta que le gustaba el trago, ¿no? Y esa persona llevaba su cañita, su botellita de plástico con su cañita. Entonces, que después de sentirse mal y revisar a sus perros, lo que hicieron después de ver a este ser fue ofrendar en ese momento. ¿Sabes qué? Pues Juan del Monte, discúlpanos porque no pudimos ofrendarte en un principio, se nos olvidó, permítenos llevarnos uno o dos animalitos para nuestras casas, para alimentar a nuestra familia. Entonces que pusieron la cañita, la dejaron y le pusieron unos cigarros a Juan del Monte. Después de ponerle los cigarros a Juan del Monte y después de poner la cañita, se empezaron a tranquilizar y se empezaron a sentir más o menos. Y lo curioso de estas historias es que cuando uno le ofrenda a Juan del Monte, pónganle que es Juan del Monte, pónganle que es la Pachamama, la madre naturaleza, lo que quieran, ¿no? Pero pues son las creencias de estos lugares y son muy respetables. Entonces, que después de ponerle este tipo de ofrenda a Juan del Monte y después de sentirse un poquito más tranquilos y más apacibles, que se quedaron un rato ahí y después de quedarse un rato ahí, ellos empezaron a caminar ya para su casa, o sea, ya de regreso. Ya no iban a cazar, ya no había nada, porque pues obviamente habían tenido la experiencia esta mala de que los perros pues se habían puesto mal, de que los había golpeado algo y le atribuían esto a este ser, a que los había golpeado este ser, ¿no? Entonces resulta que en el camino de regreso del monte y todo eso, se encuentran con animales. Y entonces pudieron obtener el cuerpo de estos animalitos para poder llevarlos a su casa. Estuvieron tratando pues obviamente de cazar toda la madrugada y no pudieron cazar, golpearon a sus perros, no saben qué golpeó a sus perros, ellos dicen que fue Juan del Monte o que pudo haber sido algún animal, pero golpearon a los perros, ellos vomitaron, se sintieron mal, vieron un espectro, ellos atribuyen a que fue Juan del Monte, pero en estos lugares de veras que son lugares antiquísimos a lo mejor. Son lugares en donde puede haber seres espirituales que ni siquiera podemos entender todavía o que ni siquiera conocemos, ¿no? Porque son lugares que están muy, en serio, muy apartados de la civilización. No es como que, ay, pues yo me interno aquí al monte, ¿no? Como aquí en nosotros que estamos acostumbrados, y vas aquí al bosque y no sé, a 1 kilómetro, 2 kilómetros, pues tienes casas. No, allá no.
Allá uno se interna en el monte y estás a kilómetros de la sociedad, estás a kilómetros de casas, de pueblos. O sea, te pasa algo en el monte y nada, güey. O sea, no es tan fácil poder escapar de esos lugares, ¿no? Entonces, bueno, lo curioso de esto es que dicen ellos que iban ya de regreso a sus casas y que en el camino de regreso pudieron encontrar animalitos que se llevaron armadillos, se llevaron creo que tejones y no me acuerdo qué otro. Allá hay mucho un animalito que le llaman el cuaquechi, así se llama. El cuaquechi es como un primo de lo que sería el jabalí, pero es más chiquito. Es un animalito, pues sí, yo creo que como, pues ha de pesar como unos entre 10 y unos 20 kilillos. Es como carne de cerdo, vaya, la puedes hacer en diferentes formas, ¿no? Entonces dice que ese día se pudieron encontrar con uno de estos y se llevaron un tejón y un armadillo. Y que se les hizo pues obviamente algo completamente bueno para ellos, porque pues eso es lo que comían, acostumbraban a comer de lo que cazaban. Y esa fue una de las historias que recuerdo que me platicaban estas personas. Y así como estas, pues a mí como siempre me ha gustado este ámbito de las historias, de los mitos o de las leyendas, pues la verdad es que siempre a donde voy o donde estoy, me gusta mucho preguntar, oiga, y aquí no hay historias de terror, oiga, ¿y usted ha presenciado algún evento paranormal o cosas así, ¿no? Y les digo que en esa ocasión nosotros también cuando fuimos allá con estas personas a hacer esta actividad recreativa, llegamos y este animal, ¿no? Que nos iba siguiendo en la parte de arriba y la persona que nos dijo, oigan, traen algo para ofrendarle, no, pues no tenemos nada. Nosotros no teníamos ni el más mínimo conocimiento de que existía este tipo de ser y que había que ofrendarle de esa forma, ¿no? Entonces, bueno, se le ofrendó, las personas empezaron a sacar sus cosas y se le pudo ofrendar y de esta forma es que ese día nos pudimos tener tilcampos o garrobos, no me acuerdo cómo se llaman, pero de este tipo de seres, ¿no? De este tipo de animalitos. Y la verdad es que fueron situaciones que uno no entiende porque pues no estás acostumbrado a este tipo de pláticas, ¿no? No estás acostumbrado a este tipo pues yo creo que más que nada de creencias. Uno aquí pues dice, no, pues a lo mejor le rezarás a Dios y le rezarás a la Virgen y le pedirás a los santos, ¿no? Pero nunca vas con la idea de que te metes a la naturaleza y le pides a la madre naturaleza o a los seres de la selva que te ayuden con ciertas cosas, ¿no? Entonces, pues son historias muy interesantes las de este lugar. Este lugar, les digo, es una selva que se encuentra en Veracruz. Y así como estas, hay historias en la selva muy interesantes, porque uno pensaría que en los panteones o en los cementerios, como es coloquialmente también llamado, o en las instituciones psiquiátricas o en la ciudad, siempre pasan este tipo de eventos, los eventos paranormales. ¿Y por qué deberían de pasar en la selva, no? O sea, ¿por qué deberían de pasar en estos lugares? Y les cuento una última historia rápido, que en esa yo no estuve presente, como en la de estos señores que tampoco estuve, pero esta me la contó mi padre. En esa ocasión se llevó a mi madre también ahí con los señores de cacería. Es una historia ya vieja, porque yo tendría como unos 16 años cuando me la contaron y me la platicaron. En esa ocasión, cuando llegaron a este lugar, pues se pusieron de acuerdo y no, pues sabes qué, vámonos de excursión ahí al monte, ¿no? Pues órale, sale. Se quedaron de ver y salieron a este lugar, ¿no? Entonces, en esa ocasión iba mi madre otro familiar que también es mujer. Y pues le preguntó mi papá y mi mamá, oye, ¿quieres acompañarnos? ¿Quieres ir con nosotros? Algo que se me hace completamente pues extraño, porque por lo regular hay muchas mujeres o muchas chicas que no les gusta este ambiente, ¿no? Porque la neta vas a sufrir, llegas todo pinche raspado, se te pueden subir las tarántulas, las arañas, las garrapatas, o sea, es un ambiente no tan grato para muchas personas, ¿no? O sea, uno va a esos lugares a sufrir porque vas a caminar y caminas 5 o 6 horas seguidas y de pronto si escuchas al animal y te dicen a correr, le pegas a la corrida, te puedes lastimar, te puedes caer, te puedes raspar. Y en esa ocasión le dijo mi padre a mi madre, oye, ¿no quieres acompañarnos? No, pues que sí, sale. Se llevaron a mi mamá y a la otra persona que es de la familia, que también es mujer, no, pues órale. Y resulta que ellos por lo regular hacen un estilo de barrido,
ponen a ciertas personas en un lugar y después a otras que hagan de cuenta que aquí está un punto, ¿no? Aquí se ponen unas personas y las otras se van así, se van y le dan la vuelta y regresan y van haciendo ruido, van haciendo sonidos y van pegándole a las ramas y van haciéndolo así. ¿Eso qué ocasiona? Ocasiona que vayas arreando el animal hacia donde se encuentran las personas que están esperándolo, ¿no? Y pues ya ellos se encargan de lo demás. Entonces, en esa ocasión, allá en este lugar hay una parte que es como si fueran unas peñas, unos peñascos, y hay una cueva en este lugar. Entonces le dice mi papá a mi madre, ¿sabes qué? Pues nos vamos a tener que separar porque hay que hacer el barrido y así, y así, y así. Sale, no, pues órale. Ustedes tres se van a quedar en tal lugar, yo me voy con esta persona, me voy a ir tantito aquí arriba porque voy a esperar por si es que veo qué pasa, ¿no? Y se le pega, a mi papá se le pega a otra persona, Chuchín. Chuchín se llama, bueno, no se llama así, pero me acuerdo mucho de él. Y las otras personas que son los que le saben a este lugar de la movida y todo eso, pues empiezan a caminar y van arreando, van haciendo sonidos, ¿no? Cosas así, vaya. Entonces, dice que en esa ocasión mi mamá que se quedó con la otra persona que es de mi familia y el otro de los señores que están ahí, que pudieron empezar a escuchar ciertos sonidos como si alguien caminara y como les digo, en este lugar hay mucha hojarasca, o sea, de veras, hay mucha hojarasca que cae. Entonces se escucha a la perfección cuando uno va caminando. Siempre que vamos a ese lugar a mí me regañan mucho porque yo no soy como que muy cuidadoso a la hora de caminar y voy haciendo mucho ruido. Y dicen que el pisar una ramita o cosas así asusta al animal muy fácil. Entonces, bueno, dice ella que estaban sentaditas ahí esperando completa oscuridad y que de pronto empezaron a escuchar así como cosas, empezaron a escuchar pasos y cosas extrañas alrededor de ellas y que el Señor les dijo en específico a mi mamá y a la persona esta, oigan, tengan cuidado, no se vayan a alejar, si van a prender la luz, préndanla, pero no se alejen de aquí de donde estoy yo porque se empezaron a escuchar unas cosas, dice, y eso que se escucha no es un animal. Entonces que mi mamá pues se quedó así sorprendida, ¿no? Porque nunca pensó que les dijeran esto. O sea, que estaban escuchando todos en ese mismo momento eso. Por lo regular uno se aguanta. Cuando uno está escuchando y está rodeado de personas, a veces por pena no dices lo que estás escuchando. Pero el Señor les dijo en específico eso, ¿no? Resulta que estuvieron ahí un rato y llegó mi padre. Llegó mi padre a este lugar y que le dijeron, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó? Si pudiste ver algo, no pudiste ver algo, le pegaste algo, ¿no? Y que dice mi padre, no, ¿sabes qué? Pues pues no pudimos hacer nada. Y entonces llego con la otra persona, con el que les digo que se les pegó, con Chuchín. ¿Sabes qué? Pues no vimos nada, no hubo nada, no le pudimos dar a nada, pero sí nos pasó algo. Estábamos ahí en la parte de la subida esa que nos dijeron, donde podíamos esperar para poder pegarle a lo que se nos atravesara y empezamos a ver cómo algo empezaba a caminar para un lado y después para el otro. Y allá hay unas hojas muy grandes, son unas hojas, es una planta, no sé cómo se llama, pero son unas plantotas, unas hojotas en ese lugar. Entonces, dice mi padre que entre esas hojas se veía cómo las movían, cómo empezaban a mover estas hojas, ¿no? Y que caminaba algo ahí. Entonces, que bajaron para ver a mi madre y para ver a la otra persona y resulta que les empiezan a platicar esta historia, ¿no? Y dicen, no, pues es que nosotros aquí también empezamos a escuchar pasos, empezamos a escuchar cómo caminaba alguien alrededor de nosotros y cosas de ese estilo. Resulta que entonces se quedan todos ellos en esta parte como de la cuevita que está en los peñascos, ¿no? Porque mi padre y la otra persona, su amigo, se habían ido caminando así para enfrente. Entonces se quedan ya con ellas ahí esperando a ver qué era lo que sucedía, si podían observar al animal que pasara por ahí caminando. Y dice dice mi padre que en ese momento empezaron a escuchar nuevamente sonidos que empezaban así como que a caminar, como a pasar entre las hojas que les platico y que mi madre le dijo, oye, ¿estás viendo eso? O sea, ¿estás viendo cómo pasa lo que, no sé qué está pasando, pero hay algo que pasa entre las hojas, ¿no? Y que mi padre le decía, sí, sí lo estoy viendo. Y entonces que empezaron a chiflar ahí en el monte bueno, en la selva que empezaron a chiflar y le empezaron a gritar, allá se acostumbraba como que decir esto de quién vive o cosas así, ¿no? Entonces que gritaban, ¿quién vive? Y que no les contestaba a nadie.
Y que posteriormente hay Chuchín, que es el amigo de mi papá, que agarró unas piedras y las empezó a aventar, que empezó a aventar las piedras hacia este lugar, ¿no? Y que después esas piedras se las regresaban, que bueno, no las mismas, pero que se escuchaba cómo les aventaban las piedras, porque les pasaban ahí. Entonces que mi papá les dijo a mi mamá y a la otra mujer que estaba con ellos, saben que tengan cuidado, agáchense, agáchense, porque nos están regresando los pedradones. Dice, pero nos los están regresando fuerte. Entonces, dice que empezaron a aventar piedras y, ¿quién vive? ¿Quién anda ahí? Que la chingada. Y que nadie les contestaba. Entonces, que en una de esas, el señor que estaba con mi mamá y con la otra mujer, digo, ¿saben qué? Esto ya está muy raro. Dice, esto no es normal. Dice, vamos a esperar un rato por si viene tal, tal y tal, que vienen arreando al animal. Y si los vemos, pues ya, les vamos a platicar y nos vamos a tener que ir. Dice, si no llegan ahorita, pues vamos a tener que ver qué hacer, ¿no? No, pues que sí, porque si nos movemos, pues obviamente ellos no nos van a encontrar y pues se van a preocupar. No, pues que sí, sobres. Entonces que en una de esas que empezaron a escuchar sonidos así extraños, ¿no? Y que el señor dijo, ¿saben qué? Pues ya está bueno. Y agarró con lo que traía y que empezó y que empezó a darle al aire. Y dijo, es que ya está bueno, dice, no podemos estar aquí nada más así, dice, lo que tenemos ahí nos quiere hacer daño, entonces pues hay que darle con todo, ¿no? Pues órale. Y que el señor salió y que empezó paz. Y que después de eso se calmó la situación. Y ya cuando llegaron las otras personas que venían caminando arreando al animal, pues ellos estaban todos juntos, ya no estaban donde les habían dicho, donde, oye, tú te quedas aquí y tú te quedas acá, y si tú ves algo, nosotros lo vamos a traer de tal lado, y si tú ves algo, pues le das con todo, ¿no? Pues órale. Perdón, es que bien que escuché aquí como como se caía algo, como si se cayera una bolsa. Bueno, entonces, en ese sentido, como les digo, o sea, ya estaban todos juntos, ya no había nadie solo. Y pues, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Ya, pero ¿por qué están todos aquí juntos? Y pues obviamente les empezaron a platicar, no, pues es que nos pasó esto y que la chingada. Nos empezaron a aventar piedras y pues es que no sabemos de dónde nos las están aventando. Y la verdad pues es que ya no quisimos caminar porque si nos íbamos no nos iban a encontrar ustedes y pues la verdad iba a estar peligroso para todos nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo los entiendo porque no es fácil y como les digo, o sea, uno piensa que es fácil andar en la selva o en el monte y la verdad es que no. O sea, nosotros hemos caminado en serio horas en estos lugares. Saludos desde México, Tai. Muchas gracias, hermano. Bueno, muchas gracias a la persona que nos manda saludos. No he visto los saludos hasta ahorita, una disculpa. Y saludos a todos los que nos están acompañando en esta madrugada de experiencias, historias, mitos y leyendas. Ya son las 3:06 AM aquí en México. Entonces, como les digo, llegó el momento en donde les dijeron, no, pues es que si nos vamos o nos movemos de este lugar, pues la verdad es que pues no nos iban a encontrar. Entonces, si nos íbamos, pues sí, ustedes se iban a preocupar y pues no nos tuvimos que quedar aquí en esta parte de la cuevita para que pues cuando llegaran ustedes eh, pudiéramos encontrarnos otra vez, ¿no? Y resulta que esa es una de las historias que me contaban. Yo en ese momento, pues yo todavía era joven, yo tendría yo creo que como unos 8 o 9 años en ese tiempo, y esa fue una historia que ya me platicaron un poco más de grande. Ya cuando empecé a salir con mi papá a estos lugares, pues fue diferente porque yo pude ver y observar cómo eran este tipo de actividades y también es que, como les digo, o sea, son actividades en donde uno, pues la verdad es que te preocupas y vas a sufrir, realmente vas a sufrir porque no llevas comodidades, ahí te apendejas, no llevas agua y pues te deshidratas, ¿no? O sea, y la gente de ahí, la que es nativa de estos lugares, pues sabe que en la selva, que si cortas tal, hay agüita, pero uno no sabe, o sea, uno no entiende muchas de esas cosas, ¿no? Entonces, como les digo, en estas experiencias o en estas historias y la verdad es que son historias en donde pues sí te pones a pensar un poquito porque no estás cerca de lo que sería la civilización, no estás cerca de alguien conocido y estás en un lugar en donde te puede pasar cualquier cosa, te puede picar un animal, te puede morder una víbora, te puedes lastimar, te puedes torcer un tobillo, te lo puedes fracturar, te puedes cualquier cosita que por más mínima parezca, en la selva todo te quiere hacer daño, en serio. Allá en esta selva hay unas como plantas, bueno, más bien son unas ramas que nacen del piso
y que tienen unas espinas, unas púas bien grandotas, en serio, bien grandotas las púas, y la púa tiene tiene un orificio. Entonces, si tú te apendejas y te agarras de esas púas, cómo duele, pero eso no es lo peor es que dentro de estas púas hay una hormiga. Entonces, si tú agarras la púa y se rompe, la hormiga sale y te pica. Bueno, te muerde. Entonces, les digo, o sea, son cosas que pues sí hay que tener cuidado. Recuérdenlo, ahorita que más bien que me acordé, recuerden que estos programas o estos lives los subimos a YouTube en Biografía del Misterio y que también los vamos a subir a Spotify, también Biografía del Misterio. Los links cuando subamos video los vamos a poner en las historias para todos los que quieran reescuchar estas historias o estas pláticas que tenemos con ustedes. Los vamos a subir al canal de YouTube, Biografía del Misterio, y también en Spotify. Ahí estamos subiendo nuestros lives. Recuerden no olvidarse de seguirnos porque eso hace que les manden las notificaciones para poder escuchar nuestros lives, poder platicar con nosotros. Y también otra de las cosas interesantes que hay aquí en Biografía del Misterio es que ustedes nos mandan sus relatos por aquí por TikTok o por Instagram y nosotros les ponemos voz para poder platicarlos aquí con todos ustedes. El día de hoy ya llegó a su fin este en vivo, ya llegó a su fin. Entonces les agradezco mucho a todas las personas que estuvieron aquí con nosotros escuchando estas historias. El día de mañana vamos a traer más historias, vamos a seguir contando relatos. Yo ya me he estado encargando de preguntarle a personas sobre estas experiencias paranormales para que me las cuenten. Anteriormente, ¿qué era lo que hacíamos? Hacíamos esto. Contábamos historias, mitos y leyendas y relatos también. Ahorita ya no estamos contando tantas leyendas o tantas historias, pero anteriormente sí. De hecho, por aquí tengo una de las leyendas, ¿no? El secreto aterrador de mi tía. Nunca pensé que mi tía Cecilia escondiera algo. Siempre fue amable. Entonces, antes hacíamos ese tipo de contenido. Lo vamos a seguir haciendo porque es contenido que también es muy, pues muy morboso, ¿no? O dejen ustedes morboso, es un contenido muy interesante también y que nos gusta mucho. O sea, no vamos a seguir más bien no vamos a dejar de traer estas historias o leyendas de toda Latinoamérica, historias de terror, mitos, cosas así. Pero ahorita ya he estado preguntando bastantes historias a la gente y la verdad es que vamos a hacer una compilación de estas historias y vamos a traerlas. También tenemos proyectos muy buenos. Como les decía, teníamos el proyecto de Spotify, todavía no lo habíamos podido llevar a cabo, pero ahorita que ya lo tenemos, se los dije aproximadamente hace 3 o 4 días y ya subimos nuestro primer podcast. También lo vamos a subir a Spotify de estas historias, mitos y leyendas. Así tal cual, ¿eh? Nosotros sí los estamos subiendo así tal cual. Como se escucha aquí, así lo vamos a subir allá. Es los saludos, las cosas que decimos, los agradecimientos y todo. Así lo vamos a subir tal cual a Spotify. Entonces, a lo mejor ya con el tiempo, con el paso del tiempo, pues vamos a cambiar algunas cositas, vamos a hacer algunos cortes para que sea un poquito más producido, un poquito más profesional. Pero ahorita la verdad es que nos la pasamos muy bien así con ustedes. Ahora sí que charla entre amigos, charla entre, pues sí, entre personas que nos gusta el tema paranormal. Ustedes nos hacen sus comentarios, los leemos y la verdad es que nos la pasamos muy bien. En especial, gracias Señor de Noche porque nos ayudaste con los regalos, nos enviaste unos corazones y gracias también a todas las personas que nos ayudan compartiendo los en vivos porque eso nos motiva a seguir trayéndoles más contenido. La verdad es que nos motiva mucho que nos ayuden a compartirlo, que le den me gusta o like a nuestros videos aquí en Biografía del Misterio, que estén aquí al pendiente del tablón, cosas así. Ahorita que estoy escuchando el comentario, más bien que estoy leyendo el comentario de Imelda Palacios, ojalá que nos puedas mandar un mensajito, Imelda, ahí a TikTok, que nos mandes un mensajito contándonos esa historia, porque la verdad es que sí nos gustaría mucho escuchar esa historia. Y bueno, pues lo digo porque ahorita pues ya nos vamos a despedir. Muchas gracias a Señor de Noche, a Imelda, Mora, a Ana, a Pato, a Ana, también a Luz, a Sonia, a José, a Josefina, a Little Flowers. Fíjate, Little Flowers, no había visto que estabas aquí, hermano. Tú por lo regular siempre estás aquí con nosotros en los en vivos y en esta ocasión no me había dado cuenta que ya estabas aquí con nosotros. A Emelia, a Calioquio, a Mari, a Jackie, a todos, en serio, un abrazo inmenso para todas las personas, María, Reina,
el Lobo Solitario, a Tiago, a Fran, a Gloria, a Francisco, a todos ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado en esta... a Sandra, Sandra, sí, Sandra. No, y déjame decirte que los que quedamos mal fuimos nosotros. Fuimos nosotros porque los en vivos pues son a las 9, 9:30 de la noche y ahorita mira, nos empezamos a las 2 de la mañana. O no sé si les guste que los días sábados los hagamos así en la madrugada. No sé qué les agrade más. Por ahí en el tablón les voy a pasar una encuesta para las personas que gusten integrarse con nosotros al tablón. Este, sí, sí, yo sé, sí los estuve esperando desde las 9. Discúlpanos, en serio, Sandra, es que no, bueno, no lo hicimos en la mañana, la verdad es que fue un error mío, un error, la verdad es que mío. Es una buena hora, dice Mora. Sí, como les digo, pues nada más es cuestión de que nos pongamos de acuerdo. Ahí en el tablón voy a poner una encuesta. Ojalá puedan participar en su mayoría todos los que estamos aquí para que me puedan decir si los sábados de sábado para domingo quieren que hagamos los en vivos así en la madrugada o como normalmente los hacemos. Y de otra forma, no se les olvide seguirnos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, en YouTube, aquí en TikTok, no se les olvide en serio. Y no se les olvide que iniciamos el proyecto Spotify. Entonces, si a ustedes les gustan las historias, mitos, leyendas y relatos paranormales, es importante que nos sigan en todas las plataformas para que les lleguen las notificaciones y así de eso se enteren de todo lo que estamos platicando aquí. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta noche de relatos y leyendas paranormales que tenemos que contarles. ¿Y por qué? Porque amamos lo paranormal, porque nos encanta estar aquí con todos ustedes disfrutando del ambiente paranormal, de los relatos y las historias. Por el momento, amigos míos, nos despedimos y nos veremos el día de mañana. Cuídense mucho, que tengan una excelente noche y agradecido con todos ustedes. Saludos Sandra, saludos Mora, saludos a Little Flowers, saludos a Señor de Noche, a Imelda. Si nos puede mandar un mensajito, Imelda, no se lo olvide. Mándenos un mensajito con la historia que usted tiene en este hotel y de esa forma es que nos vamos a despedir en esta ocasión. Cuídense mucho, descansen y hasta mañana.